Seguimos en Directo América repasando las noticias más importantes del mundo en esta jornada. Mi nombre es Ángela Gómez. Veamos nuestros titulares. Israel mató a 13 personas en una nueva incursión en Siria y un intercambio de disparos en la aldea de Beit Jin dejó 6 soldados heridos. El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio condenó la operación como un crimen de guerra y acusó a Israel de querer incendiar la región. Tenemos reporte. Segundo día del Papa León XIV en Turquía. El pontífice y el patriarca ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos orientales, celebran 1700 años del Concilio de Nicea en la antigua Basílica de San Neófito en Iznik. Ampliamos desde Estambul. Y el organismo anticorrupción de Hong Kong arrestó 6 personas en la investigación por el incendio que afectó al complejo residencial de Tai Po, donde ya son 128 los muertos confirmados. La causa no se ha determinado, pero las autoridades denuncian que el fuego se propagó por el sistema de andamios de bambú y la lona exterior que cubrían las fachadas. La indignación es general. Además, en salud hablaremos de vasectomías. La semana pasada se celebró el Día Mundial de este procedimiento, que sigue siendo mínimamente utilizado en los países, pese a ser seguro, eficiente y sin complicaciones. Pero los hombres siguen temiendo, basados en mitos, una pérdida de su potencia sexual. Ya lo veremos. Primero el informativo. Vamos a las noticias. Las fuerzas israelíes mataron al menos a 13 personas en una operación en el sur de Siria, la mayor de cientos de ataques desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. El ejército dijo que buscaba neutralizar islamistas. Y en un intercambio de disparos en la aldea siria de Beit Jin, 6 soldados israelíes quedaron heridos, 3 de ellos en estado grave. El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio condenó la operación como un crimen de guerra y acusó a Israel de querer incendiar la región. Nos ampliaba nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. Israel realiza con frecuencia redadas en Siria, sobre todo en el sur, pero la de hoy en la aldea de Beit Jin, en el suroeste del país, ha sido una de las más mortíferas desde la caída de Bashar al-Assad, que ya pronto cumple un año. Además de muertos, los heridos por fuego israelí se cuentan por decenas. También hay personas desaparecidas y otras tantas decenas de familias han sido forzadas a huir. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que 2 patrullas israelíes penetraron hasta las afueras de Beit Jin para efectuar arrestos, lo que derivó en un enfrentamiento a tiros con jóvenes de la zona y en una serie de bombardeos israelíes. Era, según Israel, una entrada rutinaria en una zona en la que opera semanalmente para, en esta ocasión, detener a 3 sospechosos del grupo islamista libanés Yamal el-Islamiyya. Agrega que 6 de sus soldados fueron heridos en el intercambio en el que sus tropas, afirma, respondieron con fuego. El Ministerio de Exteriores del gobierno de Damasco ha calificado lo ocurrido de ataque brutal y deliberado y ha acusado a Israel de crimen de guerra. La pregunta es cuánto afecta a la relación israelí-siria y a los intereses de Donald Trump, el gobierno de Netanyahu, que hace un año aprovechó para ocupar más territorio sirio y cuyo ministro de Defensa, Israel Katz, ha dejado claro que pretende permanecer de forma permanente, imponiendo una nueva zona fronteriza en el sur del país. Busca, en paralelo, un acuerdo de seguridad con la administración de Ahmed Shara, un pacto sobre el que desde hace meses media Estados Unidos e incluso Israel busca que Siria lo reconozca como Estado, algo que no ha hecho desde su nacimiento en 1948. El enfrentamiento de hoy parece complicar el diálogo. Y en una nueva ofensiva contra Cisjordania, Israel está nuevamente bajo sospecha de cometer ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanas y ciudadanos palestinos. Un video mostró cómo 2 hombres aparentemente desarmados y con las manos en alto fueron asesinados a quemarropa por soldados israelíes. Este es el informe. Una operación que pone en el ojo del huracán el actuar de las tropas de Israel en la Cisjordania ocupada. 2 hombres presuntamente desarmados levantan sus manos en señal de paz en medio de un operativo. La respuesta, disparos de frente y a quemarropa. Las autoridades palestinas identificaron a los hombres como Al-Muntasir Abdullah, de 26 años, y Youssef Azasa, de 37. Las fuerzas de ocupación israelíes ejecutaron a sangre fría a 2 jóvenes palestinos en Jenin, incluso después de que se hubieran entregado, una ejecución extrajudicial flagrante que consiste en una violación del derecho internacional humanitario.
En un comunicado, el ejército israelí dijo que los dos hombres eran militantes buscados que habían lanzado explosivos y disparado contra las tropas. Además, Israel dijo que investigaría los asesinatos. Los efectivos que dispararon a los hombres eran parte de la policía fronteriza, una unidad especial que a menudo opera junto con el ejército. El ministro de Seguridad Nacional ultraderechista Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la Policía Nacional, dijo que las fuerzas habían hecho lo correcto. Brindo apoyo total a la Guardia Fronteriza y a los combatientes de las fuerzas de defensa que dispararon contra terroristas buscados que salieron de un edificio en Jenin. Los combatientes actuaron exactamente como se esperaba. Los terroristas deben morir. Las muertes ocurrieron en el contexto de una operación militar a gran escala en la Cisjordania ocupada. Israel asegura haber intensificado su campaña en una ofensiva que ha dejado varios muertos y decenas de personas arrestadas. En tanto, sigue el recorrido del Papa León XIV por Turquía. Después de reunirse con obispos, sacerdotes y laicos católicos en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul, el pontífice conversó con el gran rabino de Turquía. Y ahora, junto al patriarca ortodoxo del país, ha conmemorado 1700 años del Concilio de Nicea, precisamente desde la antigua basílica de San Neófito de Iznik, el sitio de la antigua Nicea. Desde Estambul nos ampliaba sobre este tema nuestro corresponsal Adrián Rocha. Este ha sido precisamente el gran motivo por el cual el Papa ha realizado durante este 2025 este primer viaje, que ha sido sobre todo en Turquía, porque fue en Nicea en el 325 cuando se celebró el primer concilio de la Iglesia naciente, en ese momento en el 325 después de Cristo, que sirvió sobre todo para establecer los cánones de la Iglesia y del cristianismo, que después pasarían, cuando ocurrió el cisma dentro de la Iglesia, tanto a ortodoxos como a cristianos católicos, primero, después sobre todo por supuesto protestantes y demás credos cristianos. Este es de hecho el gran objetivo del Papa León en su viaje a Turquía, que sigue la estela del Papa Francisco, quien fue de hecho el que organizó este primer viaje, que intentaba crear más lazos y vínculos entre las iglesias católicas de Roma y la ortodoxa de la antigua Constantinopla. Recordemos que el patriarca de Constantinopla, que está también hoy en esta misa que se celebra en la antigua ciudad de Nicea, es el líder espiritual de todas las iglesias ortodoxas del mundo. Tiene una excelente relación con el Papa Francisco y busca también tenerla con el Papa León, con quien deberán llegar a algún tipo de acuerdo o declaración conjunta, sobre todo firmada mañana, al que supuestamente estrecharán más lazos entre las dos iglesias. Y según se rumoreaba antes con el Papa Francisco, algo que se desconoce hasta la fecha, es que es posible que ambos líderes lleguen a algún tipo de acuerdo para celebrar fechas religiosas en las mismas fechas del calendario. Recordemos que en la actualidad la ortodoxia celebra, por ejemplo, Pascua y Navidades 1 o 2 semanas después que lo que marca el calendario de la Iglesia Católica. Más noticias. La indignación es general en Hong Kong a medida que crecen las denuncias de uso de material inseguro en las renovaciones de 7 torres residenciales de gran altura, que quedaron envueltas en llamas. Según informó el South China Morning Post, el organismo anticorrupción de Hong Kong ha arrestado a 8 personas en el marco de la investigación por este incendio, donde ya fueron confirmadas 128 muertes. Las autoridades informaron el año pasado a los residentes del complejo de viviendas que se enfrentaban a riesgos de incendio relativamente bajos, tras quejas continuas por los peligros de las obras de renovación. Creemos que el incendio se inició en la red protectora instalada en el exterior de las plantas bajas, cerca de la casa Wang Xiong. Luego se propagó rápidamente hacia arriba tras prender fuego a los paneles aislantes de poliestireno, alcanzando varias plantas. En poco tiempo el incendio se extendió a otros 6 bloques del tribunal Wang Fuk. El calor incendió los paneles de espuma fijados a los marcos de las ventanas, provocando la explosión de los cristales y permitiendo que las llamas se extendieran rápidamente al interior. El número de muertos por las inundaciones en amplias zonas del sudeste asiático ascendió a 321. Las autoridades aún trabajan para rescatar a los ciudadanos varados y restablecer el suministro eléctrico, así como las comunicaciones, y coordinar las labores de recuperación, mientras las aguas comienzan a retroceder. Grandes zonas de Indonesia, Malasia y Tailandia se han visto afectadas por lluvias torrenciales, impulsadas por ciclones durante la última semana. En la isla indonesia de Sumatra, gravemente afectada, se confirmó la muerte de 174 personas. Aunque la lluvia había cesado, 79 personas seguían desaparecidas y miles de familias se encontraban desplazadas.
Y el presidente ruso Vladimir Putin recibió al primer ministro húngaro Viktor Orbán en Moscú para abordar la continuidad del suministro de crudo y gas a Hungría, así como los esfuerzos de paz en Ucrania. El jefe del Kremlin dijo que seguiría estando dispuesto a elegir Budapest como sede para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Y es que Putin y Trump acordaron en octubre reunirse en la capital húngara, pero el estadounidense canceló la reunión alegando que no quería una pérdida de tiempo. Orbán ha mantenido estrechas relaciones con Moscú pese a la guerra en la vecina Ucrania y sigue dependiendo en gran medida de la energía rusa, a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea en sentido contrario. Y en un momento crítico para Ucrania, las autoridades anticorrupción allanaron la residencia del hombre más poderoso del país después del presidente Volodymyr Zelensky. Su jefe de gabinete, Andriy Yermak. ¿Podría este escándalo de corrupción hundir las ya frágiles negociaciones de paz con Rusia y desestabilizar al gobierno en Kiev? Les contamos en el informe de Samuel Salgado Castro. Es el hombre en las sombras del poder en Ucrania, Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky y principal artífice de las negociaciones de paz. Este viernes su rostro aparece en la portada del medio ucraniano más conocido en el extranjero, The Kyiv Independent, que titula que Yermak podría ser imputado muy pronto, una afirmación atribuida a los investigadores que llevan un caso de corrupción en su contra y que hoy lo tienen contra las cuerdas. Las autoridades allanaron su apartamento y oficina en Kiev. En su cuenta de Telegram, el jefe de gabinete de Zelensky confirmó la información. Hoy la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania están llevando a cabo acciones procesales en mi domicilio. Los investigadores no encuentran ningún obstáculo. Se les ha concedido acceso total al apartamento y mis abogados están presentes, colaborando con las fuerzas del orden. Por mi parte, les estoy prestando toda mi colaboración. 8 sospechosos ya enfrentan cargos en la mayor pesquisa por corrupción de la era Zelensky, un esquema de sobornos por $100 millones en la estatal Energoatom, el monopolio nuclear ucraniano. Fuentes de la investigación señalan a Yermak como el Alí Baba, el cerebro que habría orquestado mansiones de lujo cerca de Kiev, una de ellas destinada a él mismo. El escándalo estalla en el peor momento, mientras Kiev resiste presiones de Estados Unidos por un acuerdo de paz con Rusia. Zelensky se niega a destituir a su hombre de confianza e incluso lo nombró líder de la delegación ucraniana en Ginebra el 23 de noviembre, lo que genera furia en la oposición y grietas en su propio partido. Dentro y fuera de Ucrania ya hay críticas que amenazan la estructura de poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió en el Día de Acción de Gracias pausar permanentemente la migración proveniente de los países más pobres, con un fuerte discurso antiinmigrantes publicado a altas horas de la noche del jueves en las redes sociales. Esto luego de la confirmación de la muerte de 2 soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, que fueron emboscados a disparos a casi 200 metros de la Casa Blanca el miércoles en la tarde. El otro soldado, Andrew Wolf, de 24 años, continúa en estado crítico. Nos amplía Jesús Yajure. El presidente Donald Trump confirmó la muerte de uno de los 2 soldados de la Guardia Nacional atacados a balazos por un ciudadano afgano cerca de la Casa Blanca, en un hecho ocurrido el miércoles por la tarde. Se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años. El otro soldado, Andrew Wolf, de 24, continúa luchando por su vida. Las autoridades cuestionaron duramente la revisión de antecedentes y controles migratorios durante la administración de Joe Biden. Debemos reexaminar ahora a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país. El FBI registró varias residencias del agresor, identificado como Rahmanullah Lankawal, un afgano de 29 años que entró en septiembre de 2021 en el marco de la operación Bienvenida a los Aliados y que trabajó para la CIA antes de la retirada estadounidense de Afganistán. Su asilo fue concedido en abril de este año, 3 meses después del retorno de Trump a la Casa Blanca. El caso ha propiciado una revisión exhaustiva de las políticas de migración y asilo, con la suspensión indefinida de los trámites a las aplicaciones de Afganistán. Se suspende indefinidamente la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos, a la espera de una nueva revisión de protocolos de seguridad y control.
y también de las residencias permanentes o green cards de los inmigrantes procedentes de 19 países mencionados en la orden ejecutiva de Trump de junio. Trump ha desplegado tropas en Washington, Los Ángeles y Memphis, todas gobernadas por demócratas. El miércoles pidió 500 soldados adicionales a Washington, lo que eleva el total de tropas en la capital a 2.500. Vamos con la sección de salud. Se celebró el Día Mundial de la Vasectomía, un procedimiento seguro y evidencia de responsabilidad sexual y afectiva que sigue siendo poco utilizado, lo que mantiene aún sobre las mujeres la carga de la anticoncepción. Una investigación en 2023 analizó su uso en 84 países de ingresos bajos y medios y 11 de ingresos altos y concluyó que su uso es 61% menor que hace 2 décadas. Y por contra, las mujeres cada vez más se realizan la cirugía de ligadura de trompas. Sobre esto, la conversación es con el doctor Alejandro Fernández Duque, urólogo y sexólogo especializado en salud sexual y reproductiva masculina, fertilidad y reversión de vasectomía. Además, es el director de la Oficina de Fertilidad de la Sociedad Colombiana de Urología. Muchas gracias, doctor, por estar en France 24. Muchas gracias por la invitación. Si le parece, empecemos con los impactos de la vasectomía, un proceso que incluso puede realizarse sin bisturí en cuestión de 20 minutos y resolver la anticoncepción sin riesgos, frente a su procedimiento homólogo, que sería la ligadura de trompas en una mujer, una operación mucho más delicada, más dolorosa. Entonces, ¿por qué las mujeres sí se ligan y los hombres no se hacen vasectomías? Mira, yo creo esto. Uno, la vasectomía sí ha crecido a través de los años. Ha habido unos reportes contradictorios, pero cuando se miran los reportes más globales, sí se muestra que la vasectomía ha crecido, pero no ha crecido en la medida en que se esperaba, que realmente eso es lo que pasa. Sí ha crecido, pero no en la medida que se esperaba. No se ha logrado equiparar 1 a 1 la vasectomía frente a la ligadura de trompas, porque la decisión de planificación la sigue tomando la mujer. Fíjate que también es una cuestión de decisión. La mujer es la que decide: yo voy a planificar, yo voy a tomar la decisión, y lo hace. Y porque el grueso de los hombres toman la decisión bajo el impulso femenino. Entonces, una de las razones por las cuales los hombres no se hacen tantas vasectomías es porque no toman la decisión, sino que esperan que la decisión lo tome la mujer. ¿Por qué no toman la decisión? Que es tu pregunta. Porque todavía hay mitos, a pesar de todas las campañas que hacemos en todo el mundo, hay mitos. Entonces, ¿cuál es el mito? Uno, que es una cirugía grande. Entonces uno le dice a la gente: no, esto es una cirugía ambulatoria. 2, es con anestesia local. O sea, tan poco es el dolor durante el acto quirúrgico que se hace con anestesia local, como tú estás diciendo. Pero en las mujeres es ambulatoria, pero es con anestesia general. En el hombre es con anestesia local. Uno que otro hombre puede decir: no, me da terror y me la hago con anestesia general. 3, uno en la consulta. Doctor, perdemos la comunicación con usted. Vamos a intentar recuperar. No hay nada que cause la vasectomía. Por el conducto deferente se transportan espermatozoides inmersos en un líquido que viene desde el testículo. Ese líquido aporta mínima cantidad al volumen del eyaculado. Entonces yo le digo a mis pacientes: la vasectomía a usted no le va a causar ningún cambio desde el punto de vista sexual. 1, no le cambia el volumen del eyaculado. 2, por ahí no van hormonas, entonces no se va a alterar ni la producción ni el transporte de hormonas, por lo tanto no hay cambios en el comportamiento sexual. No va a tener menos deseo, no va a tener menos erección, no va a tener menos orgasmo. Es decir, la vasectomía desde el punto de vista sexual no da nada. Entonces fíjense que ya ahí van tres ventajas: es ambulatoria, con anestesia local, y no cambia nada el comportamiento sexual del individuo. Doctor. Otra, la vasectomía se demora 5 a 10 minutos. O sea, uno hablando con el paciente, riéndose, contando anécdotas, se gasta uno 10 minutos. Si uno está serio en la cirugía y uno no le habla al paciente, se gasta de 3 a 5 minutos. Entonces es muy corta. Otra ventaja más: el paciente se opera y tiene un proceso de recuperación muy rápido. Doctor, yo le digo a mis pacientes: usted va a necesitar 3 días de reposo en casa. No es de cama, sino tampoco de descansar. Es de calle. Yo les digo: es igual de descansar. Está en su casa, trabaja
ahora todo el mundo trabaja desde la casa. Pues, bueno, mire, doctor, desde yo quiero casa. hacerle una pregunta porque es que estamos en 2025 y los métodos anticonceptivos, usted mismo lo estaba diciendo, recaen casi exclusivamente en las mujeres y por eso están obligadas a la toma de decisión, porque es que hay 2 métodos anticonceptivos para hombres y una lista grandísima de métodos hormonales y no hormonales para mujeres y esto no ha cambiado desde el siglo XX. Entonces, los hombres tienen 2 opciones y no ejercen la más importante, que es la vasectomía, en una gran medida. ¿A qué se atribuye que no existan hoy en día mayores opciones para que la carga de la responsabilidad de anticoncepción pues sea compartida? ¿A usted no le parece que ahí hay un desbalance? Pues, no, es que el desbalance es por lo que tú dices, porque es que hay más disponibilidad de métodos temporales para las mujeres. Está el dispositivo y la multitud de mezclas de anticonceptivos hormonales. Entonces, hubo más desarrollo en la anticoncepción más femenina desde los años 50. Eso empezó y se desarrolló en eso porque la mujer fue a la que se le llevó la planificación. Por todas las razones culturales que tú quieras, pero todo fue por ahí. Entonces empezó por ahí y luego desde los años 90 empezó el desarrollo de la anticoncepción masculina, una anticoncepción temporal. A este momento de la historia no hay anticoncepción masculina que se haya podido desarrollar. Se espera que para el año 28 ya estén desarrolladas 2 marcas diferentes de anticonceptivos hormonales. Se espera. Lo que pasa es que en los hombres, los anticonceptivos hormonales no solamente causan disminución o cese de la espermatogénesis, sino que ellos sí pueden tener influencia sobre el comportamiento sexual. Y eso ha sido la demora. Entonces, nadie quiere someterse a un tratamiento anticonceptivo que le causa alteraciones desde el punto de vista sexual. Pero, como te digo, eso viene desarrollándose y se espera que para el 28 ya esté 2 anticonceptivos que van a ser muy eficaces en que cese la espermatogénesis sin que altere el comportamiento sexual. Pero por ahora no hay nada y mientras no haya nada, pues seguimos en lo mismo, condón y vasectomía. Bueno, y doctor, ¿usted recomendaría entonces que sus pacientes se realicen la vasectomía? Es decir, ¿valdría la pena animar más a los hombres desde el sistema de salud a realizarse la vasectomía cuando hay una decisión de que no existe ya un deseo de tenencia de hijos? Mira, es que no es tanto como tú dices. No hay que plantearlo así. Es una decisión individual. Entonces, es una decisión individual en la que el hombre está tomando una decisión de anticoncepción definitiva, igual que la mujer toma decisión de anticoncepción definitiva. Entonces, si el hombre quiere anticoncepción definitiva, si la pareja, tú y yo queremos anticoncepción definitiva, una muy buena opción es la anticoncepción masculina con vasectomía. Eso es muy buena opción y yo se la recomiendo a mis pacientes. Yo hago muchas vasectomías, pienso que es muy buena y sí la recomiendo cuando el paciente quiere anticoncepción definitiva. Tenemos también un problema, que se ha animado demasiada gente joven, por lo menos en Colombia, se ha animado demasiada gente joven a hacerse vasectomía. Tenemos un boom hace 5 años de hombres de entre 18 y 25 años haciendo vasectomía con una tasa de arrepentimiento después de los 25 años del 25 al 35%. Lo cual, porque fueron gente muy joven sin hijos que tomaron la decisión de la anticoncepción definitiva. Entonces, todo tiene su medida. Uno tiene que estimular los métodos anticonceptivos, que si la pareja, si quieren tomar la decisión del método anticonceptivo definitivo, uno debe decir, es mejor la vasectomía frente a la ligadura de trompas. Pero todo tiene como su justa medida y su justo momento. La ventaja, nosotros en Colombia estamos particularmente muy bien en todos los métodos de planificación, tanto así que estamos llegando al punto de equilibrio. Nosotros ya estamos, nuestra tasa de reemplazo está 1.1. O sea, la tasa de reemplazo en el mundo en general está en el mundo, en los países, en Europa y Estados Unidos está en 1.1. Y nosotros ya llegamos a ese punto, y en las ciudades en Colombia estamos en 0.9. Es decir, están naciendo menos personas de las que se están muriendo. Entonces, porque en Colombia ha ido gran impacto de las campañas. En el resto de Sudamérica, Chile está igual, Argentina está igual, y hay desaceleración importante en Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú. Claro que eso ya es un tema de caída en las tasas de natalidad que lamentablemente, doctor, tendremos que conversar otro día, pero le agradezco mucho por la información que nos entrega. Bueno.
Que estés muy bien. Igualmente. Vamos entonces a hacer la pausa, pero ya viene nuestra crónica de cultura con Lea Aurela como cada viernes y regresamos en minutos.